Escándalo en el mundo del espectáculo. Ángela Aguilar rompe el silencio y lo hace con una advertencia desgarradora: no quiero volver a verte. ¿Qué hizo Cristian Nodal para provocar la furia de Ángela? Cazzu está en el centro de esta explosiva traición. No te lo puedes perder. Suscríbete si amas a Ángela Aguilar. Hace solo unos días, Ángela Aguilar lanzó una contundente advertencia a Cristian Nodal, y las redes sociales estallaron. ¿Qué la llevó a pronunciar esas palabras tan enérgicas? Lo que parecía una relación amistosa y profesional entre Ángela y Nodal ha terminado de la peor manera posible, y todo por una traición que la dejó devastada. Ángela Aguilar había permanecido en silencio durante semanas, desde que su relación con Cristian Nodal se convirtió en el centro de atención de los medios. Se había mantenido alejada de los escándalos, ignorando las especulaciones, pero aquella traición, un apuñalamiento por la espalda que jamás vio venir, la dejó sin palabras. La joven artista, conocida por su madurez a pesar de su juventud, no solía reaccionar de manera impulsiva. Sin embargo, esa tarde en la que descubrió la verdad, cuando ésta la golpeó como una tormenta inesperada, sintió que le faltaba el aire. Los rumores habían circulado durante un tiempo, pero Ángela siempre los descartaba. No podía imaginar que Nodal, con quien había compartido tanto, fuera capaz de traicionarla de esa manera. Su relación no era solo de pareja, había algo más profundo, algo que iba más allá de los escenarios y las cámaras. Nodal y Ángela no eran solo dos jóvenes cantantes en la misma industria, eran amigos, confidentes, o al menos eso pensaba Ángela hasta que descubrió lo que sucedía a sus espaldas. Había recibido advertencias de amigos cercanos, pero al principio no les prestó atención. Todos le aconsejaban que Nodal no era una persona en la que debía confiar plenamente, que debía tener cuidado. Pero Ángela, en su corazón, no podía creer que alguien tan cercano pudiera lastimarla. Había apostado por su amistad, y aunque los medios especulaban sobre un romance, ella había sido clara en que su relación era especial, pero diferente de lo que la gente imaginaba. Todo cambió una noche, cuando una de sus mejores amigas le envió un vídeo. Ángela se quedó paralizada mientras lo veía. En el vídeo, Nodal aparecía en una situación comprometida, no solo con otra mujer, sino haciendo declaraciones que traicionaban por completo la confianza que Ángela había depositado en él. No se trataba de celos, ni siquiera de una traición amorosa, era algo más profundo: el respeto. Lo que Nodal había dicho y hecho era una ofensa directa hacia ella y hacia todo lo que habían compartido. Antes de seguir detallando esta noticia, si eres fan de Ángela Aguilar y Cristian Nodal, sigue viendo este vídeo para no perderte ningún detalle de este escándalo. Recuerda suscribirte para estar informado de todas las noticias de nuestros famosos favoritos. Esa noche, Ángela no pudo dormir. Se quedó mirando su teléfono, esperando una explicación, un mensaje, algo que justificara lo que acababa de ver, pero nada llegó. Nodal permaneció en silencio mientras las redes sociales explotaban con rumores y la gente debatía lo que había sucedido entre ellos. Los medios comenzaron a especular, y pronto, todo el mundo parecía saber sobre la traición. Cuando finalmente Nodal le escribió, fue tarde, demasiado tarde. Ángela ya había procesado lo suficiente como para saber que no había vuelta atrás. Las palabras que él le envió parecían superficiales, vacías, como si no comprendiera la gravedad de lo que había hecho. Pero Ángela lo entendía, y esa comprensión le quemaba por dentro. El día en que decidió enfrentarlo no fue algo planeado, simplemente se dio cuenta de que ya no podía seguir ocultando lo que sentía. Nodal llegó a una reunión con amigos en común sin saber que Ángela estaría allí. Cuando la vio, su sonrisa vaciló por un momento, pero trató de actuar como si nada hubiera pasado. Ángela, por su parte, mantuvo la calma. Había decidido que no permitiría que nadie, ni siquiera él, la viera perder el control. Durante la reunión, Ángela se mantuvo a distancia, observándolo. Nodal seguía con su actitud despreocupada, pero algo en él delataba que sabía lo que estaba por venir. En un momento de la noche, cuando ambos quedaron a solas, Ángela decidió que era el momento. Se apartaron del grupo y se dirigieron a un lugar más privado. El ambiente era tenso, como si cada palabra que se iba a pronunciar cargara un peso insoportable. Ángela, comenzó Nodal, pero ella lo interrumpió. No quiero escucharte. Ahora solo quiero que me expliques algo y quiero que seas sincero, porque si no lo eres, lo sabré. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué hiciste lo que hiciste?, preguntó, mirándolo directamente a los ojos. Nodal bajó la mirada, y algo en su actitud cambió, ya no era el chico seguro de sí mismo que siempre había sido. Ahora, frente a Ángela, parecía vulnerable, como si supiera que había cometido el peor de los errores. No sé qué decirte, Ángela. Fue un error, balbuceó. Un error es algo que se hace sin querer,
algo que sucede y que lamentas de inmediato. Pero esto, Christian, esto no fue un error. Fue una decisión, decidiste traicionarme y lo hiciste de la peor manera, dijo Ángela, con la voz temblando ligeramente. Nodal intentó acercarse, pero Ángela retrocedió, manteniendo la distancia. No podía soportar estar cerca de él en ese momento. Con cada segundo que pasaba a su lado, sentía que el dolor crecía más dentro de ella. Christian, confié en ti más que en nadie en mucho tiempo, y lo único que hiciste fue destruir esa confianza, continuó Ángela, tratando de mantener la compostura. Nodal intentaba justificarse, buscando las palabras correctas, pero nada de lo que decía tenía sentido. Todo sonaba como excusas vacías, palabras que se desvanecían antes de tener algún impacto real. Ángela lo miraba, y en su mente las imágenes de lo que había visto y escuchado se repetían una y otra vez. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Ángela tomó una decisión. Su corazón estaba roto, pero sabía que no podía seguir permitiendo que Nodal tuviera poder sobre ella. No quiero volver a verte, Christian, no después de esto. No sé qué te hizo pensar que podías jugar conmigo de esta manera, pero no lo voy a permitir. Esto se acaba aquí. No hay vuelta atrás, dijo con una determinación que incluso sorprendió a Nodal. Él intentó protestar, pero Ángela ya había dado la vuelta, decidida a irse. Sabía que no sería fácil, que el dolor no desaparecería de la noche a la mañana, pero también sabía que era lo mejor para ella. Nodal la había traicionado de una manera que no tenía perdón, y ella no estaba dispuesta a seguir viviendo con esa sombra sobre su cabeza. Mientras caminaba de regreso hacia el grupo de amigos, Ángela experimentó una mezcla de emociones, dolor, rabia, pero también una sensación de alivio. Había enfrentado a Nodal, había dicho lo que necesitaba expresar, y ahora era el momento de seguir adelante. La noticia de su confrontación con Nodal no tardó en llegar a los medios. Los rumores comenzaron a circular. Aunque Ángela intentó mantenerse al margen, sabía que no podría evitarlo para siempre. Sin embargo, esta vez no le importaba lo que la gente dijera, sabía la verdad y eso era lo único que le interesaba. Con el tiempo, la vida siguió su curso. Ángela continuó enfocada en su música y en su carrera, y poco a poco, el dolor de la traición fue disminuyendo. Aprendió que, aunque la confianza se puede romper, también se puede reconstruir, pero no siempre con las mismas personas. Nodal, por su parte, también siguió adelante. A pesar de sus intentos por disculparse y hacer las paces, Ángela se mantuvo firme en su decisión de no volver a verlo. No era por rencor, sino por respeto a sí misma. Sabía que algunas traiciones eran imperdonables y que, a veces, la mejor manera de sanar era alejándose de quienes nos han lastimado. Así, la historia entre Ángela y Nodal llegó a su fin, no con un gran estallido, sino con una despedida silenciosa, llena de lecciones aprendidas y corazones rotos que, con el tiempo, encontrarían la manera de sanar. Ángela permaneció inmóvil, con el corazón latiendo aceleradamente mientras miraba el rostro de Nodal. No podía dejar de pensar en todas esas conversaciones íntimas que habían compartido, las risas y los sueños que se habían contado en confianza. Lo que más le dolía no era la traición pública ni la atención mediática, ni lo que la gente pudiera pensar. Lo que verdaderamente la desgarraba por dentro era la sensación de haber sido ingenua, de haber entregado una parte de sí misma que Nodal no había sabido valorar. Cuando lo vio esa noche en la fiesta, todo el ambiente se volvió pesado. Las luces, las risas de fondo, el sonido lejano de la música, todo parecía desvanecerse, dejando solo a ellos dos, frente a frente. Antes de continuar con más detalles de este escándalo, recuerda suscribirte a Chisme VIP para no perderte ningún detalle de las noticias más candentes del mundo de las celebridades, y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros vídeos. Ángela lo había observado durante toda la noche, con una combinación de curiosidad y tristeza. Él intentaba comportarse con normalidad, como si nada hubiera ocurrido, pero ella podía percibir el nerviosismo en su mirada, en la forma en que evitaba el contacto visual y en cómo sus gestos revelaban su incomodidad. Lo que más le dolía a Ángela no era el hecho de que Nodal estuviera con otra persona, sino las palabras que había utilizado en ese vídeo, las que empleó para describirla, como si su relación, su amistad, su cercanía no tuvieran valor. Nodal había sido mucho más que un simple colega, habían compartido mucho más de lo que las cámaras podían captar, noches en las que conversaban hasta la madrugada, compartiendo temores, ambiciones, sueños y decepciones. Ángela le había confiado cosas que nunca antes había compartido con nadie porque creía que Nodal comprendía, que él también sentía esa conexión especial. Lo que Ángela no podía soportar en lo más profundo de su ser era el hecho de que Nodal hubiera utilizado esos momentos de vulnerabilidad en su contra. En el vídeo, lo había visto hablar sobre cosas que solo ellos dos conocían, pero lo hacía de una manera tan fría y despectiva que le rompió el corazón.
Lo que más le hería era que, después de todo lo que habían vivido juntos, él la hubiera tratado como si fuera una más, como si no significara nada. Ángela recordaba con claridad el primer día que se conocieron. Fue en un evento donde ambos, como jóvenes promesas de la música mexicana, fueron presentados. En aquel entonces, Nodal tenía una energía contagiosa, un carisma que atraía a todos a su alrededor. Ángela, aunque más reservada, no pudo evitar sentirse intrigada por él. Esa noche intercambiaron algunas palabras y números de teléfono, y desde entonces comenzaron a comunicarse con mayor frecuencia. Al principio, todo era platónico, basado en una admiración mutua y un profundo respeto por el trabajo del otro. Poco a poco, forjaron una amistad genuina, largas conversaciones por teléfono, mensajes durante las giras y pequeños gestos de apoyo cuando las presiones del mundo exterior se volvían insoportables. Ángela sentía que había encontrado en Nodal a alguien que la entendía, alguien con quien podía ser ella misma sin temor a ser juzgada. Esa conexión hacía que la traición fuera aún más desgarradora. No solo había perdido a alguien en quien confiaba, sino que sentía que había perdido una parte de sí misma en el proceso. Mientras Ángela lo miraba esa noche en la fiesta, cada uno de esos recuerdos pasaba por su mente como una película, reviviendo cada momento, cada sonrisa, cada palabra que ahora le parecían vacías. No podía entender cómo alguien que había estado tan cerca de ella, alguien a quien había permitido entrar en su vida de manera tan profunda, podía haberla herido de esa forma. Y luego estaba la humillación pública. Las redes sociales estaban repletas de comentarios, especulaciones y teorías sobre lo que realmente había sucedido entre ellos. La gente tomaba partido sin conocer la historia completa, sin comprender el verdadero dolor que había detrás de los titulares sensacionalistas. Ángela siempre había sido discreta sobre su vida personal, sabía que la fama tenía un precio, pero no estaba preparada para la magnitud de la exposición que trajo consigo la traición de Nodal. Por otro lado, Nodal había decidido permanecer en silencio, lo que solo incrementaba las especulaciones. Cada día surgían nuevas teorías, nuevas historias sobre lo que realmente había pasado entre ellos, pero Ángela no necesitaba más rumores ni suposiciones. Ella conocía la verdad, y esa verdad era suficiente para destrozarla. Aquella noche, mientras se alejaba de él después de decirle que no quería volver a verlo, Ángela sentía una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, estaba furiosa, decepcionada y herida, pero, por otro lado, también experimentaba un extraño alivio. Había puesto un punto final, había cerrado una puerta que en el fondo sabía que nunca debió haber abierto. Había dado demasiado, confiado demasiado, y ahora era el momento de protegerse a sí misma. Sin embargo, a pesar de haber tomado esa decisión, había algo dentro de ella que seguía luchando por encontrar una explicación, algo que le diera sentido a lo que había sucedido. No podía dejar de preguntarse en qué momento todo cambió. ¿Cuándo fue que Nodal dejó de ser esa persona en la que confiaba? ¿Cuándo comenzó a jugar con sus sentimientos? En los días previos al descubrimiento del vídeo, Ángela había notado ciertos cambios en él. Nodal ya no era tan cercano como antes, parecía distraído, como si algo lo preocupara. Pero cada vez que ella intentaba hablar con él sobre el tema, él lo evitaba o cambiaba la conversación. Ángela no le dio demasiada importancia. Pensaba que quizás las presiones de la fama, los compromisos laborales y los constantes rumores de los medios lo estaban afectando. Nunca se le ocurrió que pudiera haber una razón más profunda detrás de su comportamiento distante. Ahora, todo parecía tener sentido. Las piezas del rompecabezas que antes no encajaban formaban una imagen clara. Nodal había estado ocultando algo, y cuando finalmente salió a la luz, lo hizo de la peor manera. Ángela no solo se sentía traicionada, sino también humillada. Había confiado en él ciegamente, y esa confianza fue utilizada en su contra. Recordaba cómo, en uno de sus últimos encuentros antes de la traición, él le prometió que siempre estaría a su lado, que nada ni nadie podría separarlos. En ese momento, ella le creyó. Había algo en la forma en que Nodal hablaba, en su tono suave y sincero, que hacía que todo pareciera posible. Ángela, con su corazón joven y lleno de esperanza, había bajado todas sus defensas. Jamás imaginó que esa promesa se rompería de una manera tan abrupta y dolorosa. Mientras las palabras que le había dicho esa noche resonaban en su mente, Ángela sintió una mezcla de rabia y tristeza. No te quiero volver a ver habían sido palabras expresadas con convicción, pero en el fondo, una parte de ella aún sentía la pérdida. No era fácil dejar ir a alguien que había significado tanto, incluso cuando esa persona la había herido profundamente. Ángela sabía que había tomado la decisión correcta al cortar todo contacto con él, pero eso no hacía que el proceso fuera menos doloroso. Lo que más la consumía era la sensación de haber sido engañada, de haberse permitido bajar la guardia solo para que alguien tan cercano la hiriera desde dentro.
Ángela permanecía en el mismo lugar, observando a Nodal mientras los recuerdos la atormentaban. Con cada respiración, la fiesta continuaba a su alrededor. Las risas, los murmullos y el sonido de los vasos chocando llenaban el ambiente. Pero para Ángela, todo eso se sentía distante, como si estuviera en otro mundo, uno donde solo existía el dolor de ver a Nodal. Cuanto más lo observaba, más difícil le resultaba comprender cómo una persona podía cambiar tanto en tan poco tiempo. ¿O acaso él siempre había sido así y ella simplemente no quiso verlo? Quizás hubo señales que, en su deseo de creer en lo mejor de él, Ángela ignoró. Una de las primeras veces que Ángela notó algo extraño fue cuando Nodal comenzó a actuar de manera más reservada y evasiva. No era el tipo de persona que se abría fácilmente con todo el mundo, pero con Ángela siempre había sido diferente. Había una sinceridad, una transparencia en su relación que ambos valoraban. O al menos, eso creía ella. Solían compartir detalles íntimos de sus vidas, esas cosas que los hacían vulnerables, y ambos se apoyaban mutuamente en esos momentos difíciles. Pero de repente, esa apertura comenzó a desvanecerse. Nodal parecía estar siempre con la mente en otro lugar, como si algo lo consumiera por dentro. Ángela intentó varias veces que él le hablara de lo que le preocupaba, pero cada intento de conversación se quedaba en el aire, sin respuesta. Hubo una noche en particular que Ángela recordó con amargura. Habían estado en una cena con amigos, y al finalizar, se dirigieron juntos a una caminata nocturna, algo que solían hacer para relajarse y conversar. Sin embargo, esa vez todo se sintió diferente. Nodal parecía distante, como si su mente estuviera a kilómetros de allí. Ángela lo observaba, tratando de encontrar en su rostro alguna señal de lo que estaba ocurriendo, pero él evitaba su mirada, con los ojos fijos en el suelo mientras caminaban en silencio. Esa incomodidad fue creciendo entre ellos hasta que Ángela no pudo más y decidió romper el silencio. «¿Qué te pasa, Christian?», le preguntó en un tono suave pero preocupado, esperando que su voz lo motivara a abrirse como tantas veces lo había hecho antes. Nodal levantó la vista por un instante, como si estuviera considerando la posibilidad de hablar, pero luego negó con la cabeza y dejó escapar un suspiro. «Nada, estoy bien, solo cansado», respondió sin mirarla a los ojos. Pero Ángela sabía que no era solo agotamiento, había algo más profundo que lo afectaba. Lo conocía lo suficiente como para saber cuando algo realmente lo estaba molestando. Sin embargo, esa noche decidió no insistir. Quizás, pensó, era mejor darle espacio y tiempo para que él mismo decidiera hablar sobre lo que lo inquietaba. Esa fue una de las últimas veces que tuvieron una conversación íntima y sincera, era antes de que todo comenzara a desmoronarse. En esa celebración, con la distancia emocional entre ellos palpable, Ángela se percataba de lo ingenua que había sido al pensar que todo se resolvería simplemente con esperar a que Nodal confiara lo suficiente en ella para compartir lo que llevaba dentro. Sin embargo, él había optado por ocultarle una verdad mucho más dolorosa de lo que ella jamás hubiera imaginado. El vídeo que le envió su amiga fue como un golpe en el estómago. Lo vio sola en su habitación, con el teléfono temblando en sus manos mientras las imágenes se desplegaban ante sus ojos. En el fondo, Ángela sabía que algo no andaba bien, pero nunca habría imaginado algo tan devastador. En el vídeo, Nodal estaba en una fiesta rodeado de personas que claramente no sabían que estaban siendo grabadas, y allí, en medio del bullicio, Nodal se reía y hablaba de su relación con Ángela como si no tuviera importancia, como si todo lo que habían compartido no fuera más que un juego para él. Ángela no podía creer lo que escuchaba. Cada palabra que salía de la boca de Nodal la hería profundamente. Las bromas, los comentarios despectivos sobre su relación, todo indicaba que para él, ella nunca había sido más que una pieza en su tablero. En ese momento, Ángela sintió una mezcla de humillación y rabia. Se había entregado emocionalmente, había bajado sus defensas y confiado en él, solo para descubrir que detrás de esa fachada de confianza y cercanía, Nodal escondía una realidad mucho más oscura. Mientras el vídeo avanzaba, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No podía controlar el temblor de sus manos ni el nudo que sentía en la garganta. No era solo lo que estaba escuchando lo que la devastaba, sino el hecho de que las personas a su alrededor, quienes se reían y seguían el juego, sabían cosas que ella no. Todos parecían estar al tanto de una traición que Ángela ni siquiera había imaginado, y esa complicidad de terceros, esa sensación de haber sido la última en enterarse, fue lo que la hizo sentir más vulnerable. En el vídeo, Nodal mencionaba detalles de conversaciones privadas que habían tenido, burlándose de la importancia que Ángela les había dado. En un momento, incluso hizo una broma sobre algo que ella le había confiado en un instante de gran vulnerabilidad. Esa revelación fue como una herida que Ángela sabía que nunca podría olvidar, ni tampoco la frialdad con la que él había pronunciado esas palabras. Esa noche, después de ver el vídeo, Ángela intentó dormir, pero no pudo.
Se quedó en la cama mirando el techo, tratando de procesar lo que había visto. Su mente no dejaba de correr en círculos, buscando una explicación, algo que le permitiera entender cómo habían llegado a ese punto. Pero no había respuestas. Lo único que quedaba era el dolor y la certeza de que la relación que pensaba tener con Nodal no era más que una ilusión. Lo que más la hería no era la traición en sí, sino el hecho de que todo lo que habían construido juntos se había desmoronado de una manera tan brusca y cruel. Ángela siempre había sido una persona que valoraba la lealtad y la confianza por encima de todo. Creía firmemente en la importancia de ser honesta y genuina con las personas que amaba, y había pensado que Nodal compartía esos mismos principios. Pero ese vídeo le demostró lo contrario, dejándole claro que, a pesar de todas las palabras bonitas y las promesas vacías, él no era la persona que ella había creído. El dolor de esa traición era casi insoportable. Ahora queda la gran incógnita: ¿qué pasará con Ángela Aguilar después de esta tormenta mediática? ¿Podrá superar esta traición y seguir con su carrera como si nada hubiera ocurrido, o este escándalo marcará el final de su relación profesional con Nodal? Lo que está claro es que las cartas están echadas. Ángela ha hablado, Nodal está en el ojo del huracán, y Katsu sigue siendo un misterio en esta historia. ¿Quién dirá la última palabra aquí? Te mantendremos informado sobre todos los detalles de esta dramática traición. Suscríbete si amas a Ángela Aguilar, y deja tus comentarios.